para usted, gallinita. Bueno, ¿estamos ready, Cándidos? Sí, Josefina, ya estamos enérgicos. Estamos aquí en de reunidos con el fin de contarles de un maravilloso producto que estamos ahora promocionando aquí los de la Congregation y yo, porque ustedes saben que los de ProTemplo confían mucho en yo, porque yo soy ejecutiva con mis productos. Ustedes saben que yo he vendido el Adoplan, he vendido el cursillo inglés, si me contratan por una carnicería yo voy y les modelo, si me contratan por un supermercado voy y les modelo. Ustedes saben que yo soy ejecutiva. Entonces ellos, confiando en los conocimientos que yo tengo, porque ustedes saben que lo mío es el modelaje, ellos tomaron la decisión de vender un producto para toda la congregación, una vaina lo último en Guaracha. Ustedes saben que nosotros siempre innovamos en el mercado. Y les cuento qué es. Bueno, pues se trata del tapabocas. Observen, vean. Este es edición limitada con nuestro escudo de nuestra iglesia, Iglesia Casa de Dios. Viene bordado, tela Lafayette, antifluido. Vea, lo último en Guaracha. ¿Qué? ¿A cómo es este? Vea, a 8.000 pesitos. ¿Qué? ¿A cómo? A 8.000, vea. Eso trae más tela, mejor dicho, que quién sabe qué, que vestido de novia, vea. Eso trae tela como un berraco. Entonces usted se lo pone así. Tiene un sistema para ponérselo en las orejas, vea. Eso arma mucho lo bueno. Eso arma más que un jean de esos descaderados, vea. Eso está mucho lo bueno, aquí bien, aquí también. Eso mejor dicho, está mucho lo bueno. ¿A qué? ¿Qué? ¿A cómo? A 8.000 pesitos. Edición limitada de Casa de Dios. También les tengo en edición limitada de osados. Para los millennials. Para los diosados. A 8.000 pesitos. Estos son edición limitada. Pero también les tengo otra vaina más sofisticada también todavía. Porque lo de la congregación es edición limitada. Eso es muy fino. Les tengo estos. Estampados. Se pueden estampar. Ya no serían bordados, estampados, ¿qué? ¿A cómo? A 7 luquitas, a 7, con el logo de su empresa, con una foto, con una frase. Por ejemplo, yo ya le mandé a hacer el de Cándidos, dice propiedad privada de Josefina, porque uno nunca sabe, ustedes saben que las filisteas no están en cuarentena, entonces le mandé a hacer la frase, o un versículo, o lo que usted quiera. Vea esto con el logo de su empresa, cómo le va a quedar de una bellecera. ¿A cómo? A 7 luquitas, a 7. También le tengo para los niños, vea, porque es un tapabocas ahí grande para los chinitos. Qué pecado, eso quedan como unos calzones mal puestos, vea. Esto sí les queda lo más de precioso, vea. También le tengo estampado con el muñeco que el niño quiera. Pero también le tengo para las niñas. Aquí está, vea. Disculpen la modelo, no vayan a creer que ella está endemoniada, ni mucho menos. Ay, faltaba más. Lo que pasa es que ella tiene su personalidad propia, pero sirve. Vea, para las niñas, vea, con una fotico, vea. También se pueden hacer con fotos. Si usted quiere una fotografía, ahí tiene, se le puede poner su fotografía en el color que usted se le ofrezca. No es sino que nos avise ahí por el WhatsApp. ¿Qué? ¿A cómo? A 7.000 los estampados y la edición limitada de nuestra congregación a 8.000. Sí, señor, a 8.000. ¿Para qué? Porque necesitamos reunir recursos, ustedes saben, para el nuevo templo que vamos a tener, porque eso muy pronto va a ser. Entonces, no se les olvide que esto ya se volvió una prenda. Esto ya es una prenda, como uno no jaltar en los calzones, no le pueden ir a jaltar los tapabocas. Entonces, eso les cuento, querida congregación. Usted necesita un domicilio para el tapabocas. Claro, se le llevan y más faltaba. Esto se trata de vender y nosotros somos vendedores. Entonces, no siendo más, querida congregación, los quiero mucho. Piensen en yo, piensen en la gallina y muchos saludos. Chao. Este Cándidos también, olvidarse el hombre. ¿Para qué lo tengo? Para que me recuerde las vainas, hombre. Se me olvidó decirles, querida familia, ustedes nos pueden hacer el pedido en cualquier momento.
al número al WhatsApp de nuestra congregación. Usted nos pide, nos manda la dirección, si no puede pasar a recogerlos, o nos ponemos una cita. Eso no se ajanen, ustedes no es sino que nos avisen que nosotros somos objetivos. El sábado nuestra querida pastora también va a estar en Mercado La Vi, por si quieren ir allá a comprar también su tapabocas, ella también va a tener allá para vender. Pero los que usted nos pida ya personalizar la vaina, pues ahí sí nos cuadramos ahí para cómo se lo hacemos llegar, como usted se le ofrezca. La pastora el día sábado va a estar vendiendo la edición limitada, Dios Saos y de Iglesia Casa de Dios. Esto nos vamos a vender el sábado, ¿sí? Entonces, y los otros sí, vamos organizándonos ahí para que la vaina nos salga bien. ¿Listo, familia? Lo ideal es que todos como servidores, como gente firme que estamos, apoyemos para que todos tengamos el que tiene el logo de nuestra congregación. No siendo más, ahora sí creo que no fue más. No fue más, ahora sí los dejo. Los quiero mucho. Goodbye.